Shalom, shalom para ustedes, amada familia, ¿cómo están? Bienvenidos a este estudio tan hermoso que hoy empezamos del libro de Devarim, Deuteronomio. Agradecemos al Padre por sus bondades y su amor, por su paciencia con nosotros, por su misericordia, por su amor en Yeshua HaMashiach. Bienvenidos a su canal, su servidora Leticia Herrera del país de México. Ya estamos listos para continuar con la aliyá de esta semana para la porción de la Torá. Así que vamos a comenzar. Oremos. Padre eterno, le damos gracias porque usted ha sido bueno con nosotros, porque para siempre es su misericordia. Bendito es usted, Adonai, soberano Rey del universo, que nos ha bendecido con sus mandamientos y nos ha dado su Torá. Bendito es usted, Adonai, soberano Rey del universo, que nos instruye con su Torá. Gracias, Padre eterno, y que su bendición esté llegando a todo su pueblo santo, la casa de Israel, en la dispersión. Que su presencia, su Ruach HaKodesh, llene cada templo viviente, vivificándonos y llevándonos cada día, Padre, a esa plenitud de su luz. La luz de nuestro Mesías Yeshua, para ser portadoras y portadores de las buenas nuevas de salvación. En el nombre de su Hijo amado Padre, gracias por su bendición. Amén y amén. Bueno, pues hoy vamos a comenzar con la primera aliyá de esta semana para estudiar de esta manera la parasha número 44. Devarim, Deuteronomio, que comprende el capítulo 1, toda la porción de la parashá, capítulo 1, 1 al capítulo 3, 22. La primera aliyá es capítulo 1, de los versos 1 al 11. ¿Estamos listos? Claro que sí. Vamos a estudiar. La senda del justo es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Amén, aleluya. Bueno, pues hoy estamos en el Sefer Devarim, en el libro de Deuteronomio. El pueblo de Israel se encuentra en los llanos, en la llanura de Moab, a punto de cruzar el Jordán hacia la añorada tierra prometida. En lo que a cronología respecta, Moisés transmite al pueblo todo el libro de Devarim durante sus últimas 5 semanas de vida. A esta parte de la escritura, el Sefer Devarim, el libro de Deuteronomio, los sabios lo denominan Mishneh Torah, revisión de la Torah, pues en él están los temas ya tratados principalmente en los 4 libros anteriores: el libro de Shemot, el libro de Éxodo, el libro de Bamidbar y el libro de Números. Y es por eso que en este libro nos emplea las palabras que comienzan con todas las instrucciones durante estos 4 libros. Hashem le habló a Moisés, sino que en este libro se emplea lo que ya Hashem le había transmitido previamente a su pueblo a través de Moisés, las normas aquí escritas. En este libro, Moisés transmite por segunda vez, como un repaso, aquellas disposiciones que han de serles útiles para su nueva vida en la tierra de Israel. El pueblo de Israel está a punto de transformarse de ser un pueblo nómada en sedentario a lo que lleva aparejado un cambio en las condiciones de vida.
que a su vez redunda en un cambio en su estructura socioeconómica. De hecho, mientras en el desierto se alimentaban del pan del cielo, una vez establecidos en su territorio, deberían trabajar la tierra para sustentarse. Así que cuando la promesa en este libro de la propia tierra está por llegar a su pleno cumplimiento, Moisés exhorta al pueblo a tomar conciencia de su responsabilidad. Y como dicen varios textos de este libro, elijan la vida, elijan el bien. Moisés los alienta a sacar a la luz, a revelar todo su potencial espiritual y así eviten caer en las tentaciones. Amen a Hashem, exhorta Moisés a su pueblo. Amen a Hashem de una manera absoluta e incondicional. Así como Moisés fue el ejemplo sin reservas de amar al Eterno por sobre todas las cosas, de tal manera como lo hizo él, y animando al pueblo y exhortándoles que todos, cada uno de los hijos del Eterno, somos capaces de obedecer y de llevar a la práctica para llegar de una manera exitosa hacia la tierra prometida. Solo es cuestión de que cada uno de nosotros descubra ese potencial. Y aquí en el libro de Devarim, Moisés dice, como diciéndoles por última vez, les exhorto, les digo, todo lo que Hashem habló a mí directamente, ahora yo quiero que ustedes hagan un repaso, que lo aprendan, para que lo lleven a la práctica, porque es la única manera de caminar en victoria en este segundo éxodo hacia la tierra prometida. Así que la importancia de este libro de Devarim radica en el hecho de que el Todopoderoso instruye de manera especial a su pueblo acerca de cómo entrar y permanecer en la tierra prometida. El pueblo de Israel se encuentra al este del Jordán. Nosotros tenemos que ver a través de esos libros de la Torá, en vez de tratar de verlos como experiencia del pueblo de Israel o como historia, tendríamos que verlo desde la perspectiva que entendamos que estas mismas instrucciones son para nosotros en este presente, para que nosotros podamos entrar en la tierra prometida de una manera segura y con pasos sólidos. Si lo entendemos de esta manera y ponemos más atención a cada detalle, todo esto nos va a ayudar y nos conduce a la meta. La Torá significa instrucciones, instrucciones del Todopoderoso. Y estas instrucciones son tan fáciles de entender. Así que tenemos que reprogramar todo lo que nos enseñaron, anular lo que nos hicieron creer que estar bajo la ley es estar bajo maldición, que nos dijeron tanto que quienes siguen la ley están bajo maldición, y también nos dijeron que somos libres de la maldición de la ley, o que la ley está anulada. Ahora, si hacemos las mismas preguntas, quienes siguen las instrucciones, o sea, la ley, la Torá, que significa instrucciones, los que seguimos las instrucciones del Eterno, ¿estamos bajo maldición? ¿O estar bajo las enseñanzas, las instrucciones de Yud Hei Vav Hei es maldición? ¿O somos libres de las instrucciones
de la ley, de la Torah, de Yud-Hei Vav-Hei? No. Yeshua es la Torah viviente, es la palabra, es Dabar, de Yud-Hei Vav-Hei hecha hombre. Y hoy vamos a estudiar todo esto, que es por eso que la Torah o la ley sin Yeshua está muerta. La instrucción a la obediencia sin Yeshua está muerta. El objetivo de la Torah o de la ley o de la instrucción es ayudar al hombre a encontrar al Mesías. Yeshua es el propósito y la meta de la Torah. En Romanos 10:4 dice, porque el fin de la Torah es Yeshua, para justicia a todo aquel que cree. Leamos la escritura ahora, el libro de Devarim, capítulo 1, de los versos 1 al 11. Lo voy a leer con la Torat Emet. Parashat Devarim, capítulo 1, texto número 1 al 11. Estas son las palabras que transmitió Moshe a todo Israel en la margen oriental del Jardín, por haber provocado a Hashem en el desierto, en la Arabá, que significa la depresión al sur del Mar Muerto, frente al Suf, al Mar Rojo, al Mar de los Juncos, al Mar de las Cañas, entre Parán, región del sudoeste del Mar Muerto, y Tofel, Labán, Hatzerot y Dizahab. 11 días de viaje. 11 días de viaje desde Joreb, Sinai, vía Monte Seir hasta Kadesh Barnea, que está en el sur de Israel. El día primero del 11º mes, o sea, el primero de Shevat, en el año 40, desde el éxodo de Egipto, Moisés les comunicó a los israelitas todo lo que Hashem había ordenado respecto de ellos. Después de que venciera a Sihón, rey de los Emoritas, que habitaba en Hesbón, y a Og, rey de Basán, que habitaba en Astarot en Edrei. Ambos territorios, Astarot y Edrei, se hallan del Jordán hacia el este, y Edrei está a la altura del Kineret, y Hesbón está al sur, a la altura del límite superior del Mar Muerto. Verso 5. En la margen oriental del Jordán, en la tierra de Moab, en la parte de Moab que fuera conquistado por los emoritas, Moshe comenzó a clarificar esta Torah. Dijo, Hashem, nuestro Elohim, nos habló en Joreb, en el monte Horeb, en el Sinai, diciendo, bastante tiempo hace que están en este monte, den vuelta y viajen, vayan hacia el monte de Morita y hacia todos sus territorios vecinos, en la Arabá, en las sierras, en la Shefelá, en el Negev y en la ribera del mar. La ribera del mar en referencia a Askelón, Asa, Cesarea, etc., la tierra del pueblo kenanita y el Lebanón, el Líbano, hasta el gran río, el río Prat, el río Éufrates. Miren, pongo ante ustedes la tierra prometida. Entren y tomen la tierra que Hashem juró a sus ancestros, a Abraham, a Isaac y a Jacob, que se las daría a ellos y a sus descendientes. Entonces
les hablé a ustedes diciendo, yo solo no puedo hacerme cargo de todos ustedes. Hashem, su Elohim, los multiplicó, y ustedes son hoy como las estrellas del cielo en abundancia. Que Hashem, Elohim de sus padres, los haga 1000 veces más numerosos de lo que son. Que Él los bendiga, tal como les prometió. Devarim, capítulo 1, verso 1 al 11. Devarim es el 5º libro que escribió Moisés, como está escrito en Deuteronomio 31:24. Y sucedió que cuando Moisés terminó de escribir las palabras de esta Torá en un rollo hasta su conclusión, no añadirán nada a la palabra que yo les mando, ni quitarán nada de ella, para que guarden los mandamientos de Hashem, vuestro Elohim, que yo os mando. Amén. En Deuteronomio capítulo 12, verso 32 está escrito: cuidarás de hacer todo lo que te mando, nada le añadirás ni le quitarás. Los libros de los profetas anteriores, como Josué, Segunda de Reyes, y los profetas posteriores, como Isaías, Malaquías, o como los escritos anteriores de los Salmos y Segunda de Crónicas, y los escritos mesiánicos como Mateo y Apocalipsis, y toda la escritura, no pueden añadir nada a las palabras de la Torá que Hashem dio a Moisés, ni tampoco deben quitar nada de ellas. El fundamento de la revelación escrita ha sido puesta una vez por todas, y los demás libros no pueden formar parte del fundamento ni quitar del fundamento. Los demás libros, inspirados divinamente, van explicando y dando más luz sobre lo que ya está escrito en el fundamento. En Efesios 3:5, aunque aquellos también son libros inspirados por el Espíritu de Hashem, no tienen el mismo nivel de autoridad que la Torá de Moisés. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado con nuestros conceptos que son deducidos de alguna de las otras escrituras o alguna parte de la escritura que no se encuentran en la Torá de Moisés, puesto que toda revelación que viene después de Moisés tiene que estar fundamentada en sus escritos. Así lo dice la escritura en el libro de Juan 5:46. Porque si creyeras a Moisés, me creerías a mí, porque de mí escribió él, dijo nuestro Mesías Yeshua. Y en Romanos 3:21 está escrito: pero ahora, aparte de la Torá escrita, la justicia de Dios ha sido manifestada en la Torá viviente, atestiguada por la Torá y los profetas. Yeshua es la Torá viviente. En el libro de los Hechos 26:22 está escrito: así que, habiendo recibido ayuda del Eterno, continuó hasta este día testificando tanto a pequeños como a grandes, no declarando más que lo que los profetas y Moisés dijeron que sucedería. El libro de Devarim se divide en 3 partes.
Esas 3 partes corresponden a los 3 libros, como es el Éxodo, Levítico y Números. Y es por eso que también es llamado Mishne Torah, o sea, repetición de la Torah, sacado de Deuteronomio 17:18. El nombre Deuteronomio viene de Deuteronomium, que es la forma latina de Deuteronomion, que aparece en la Septuaginta y significa la segunda ley. Las 3 partes de Devarim, Deuteronomio, son las siguientes. Del capítulo 1 al capítulo 5 está hablándonos sobre moral y amonestación. La segunda parte de las 3 partes es del capítulo 5, verso 6, al capítulo 27, verso 8, y nos está hablando de las leyes diversas. La última parte de este libro, capítulo 27, del verso 9, al capítulo 34, verso 12, nos está hablando de la bendición y la maldición. Capítulo 1, verso 1 dice: Estas son las palabras que Moisés habló a todo Israel al otro lado del Jordán, en el desierto de Arabá, frente a Suf, entre Parán, Tofel, Labán, Hatzerot y Di-Sahab. Los lugares que son mencionados aquí son lugares donde los hijos de Israel se rebelaron contra el Eterno durante su viaje y provocaron la ira del Omnipotente. Los hijos de Israel habían pecado en el desierto. De acuerdo a Éxodo 16:3, si gustan anotarlo, es un repaso sobre lo que ya hemos estudiado. Pecaron en el Arabá, así es. En el desierto, repito la cita, Éxodo 16:3. En el Arabá, en Números 25, 1 al 3, frente al Mar Rojo, según Éxodo 14:11 y Salmo 106:7. También pecaron en Parán, lo dice en Números 12:6 y capítulo 13. Y denigraron lo blanco en Éxodo 31:16. Y se rebelaron en Hatzerot, lo dice Números 11:35. Y levantaron el becerro de oro, como dice Éxodo 32 y Oseas 2:8. Y la palabra Di-Sahab se entiende como bastante oro. En el verso 2 hay 11 días desde Horeb, por el camino del monte de Seir hasta Kadesh Barnea. Horeb o Joreb es donde la Torá fue entregada, y Kadesh Barnea está cerca de la frontera sur de la tierra prometida. Si los hijos de Israel hubieran creído en el Eterno, hubieran entrado en la tierra mucho antes. En el verso 3 dice: y sucedió que en el año 40, el mes 11, el primer día del mes, Moisés habló a los hijos de Israel conforme a todo lo que Hashem les había ordenado. Moisés habló sus 3 discursos, que constituyen todo este libro, durante 36 días, para luego morir y ser sepultado en el día 7 del 12º mes.
llamado mes de Adar. Este texto nos enseña que Moisés no habló estas palabras sacándolas de su propia mente, sino todo lo que dice en este libro de Devarim está bien fundamentado en la revelación que el Eterno ya había dicho a los hijos de Israel. Moisés es el gran ejemplo a seguir para todos los que exponen la enseñanza de la Torá, como está escrito en 1 de Pedro 4:11. El que habla, que hable conforme a las palabras de Dios. Verso 4, capítulo 1, 4. Después de haber derrotado a Sihón, rey de los amorreos, que habitaba en Hesbón, y a Og, rey de Basán, que habitaba en Astarot y en Endrei. Verso 5. Al otro lado del Jardín, en la tierra de Moab, Moisés comenzó a explicar esta ley diciendo: explicar. La palabra hebrea que ha sido traducida como declarar, proclamar, explicar, es ba'ar, que significa explicar, aclarar, esclarecer, comentar, exponer, inculcar, inscribir, grabar. Esto nos enseña que la Torá ya había sido dada y que todo lo que ahora viene es una explicación de ella. Por lo tanto, de manera estricta, podemos decir que la Torá son los 4 primeros libros de Moisés, y lo que viene después son explicaciones, son aplicaciones y son comentarios de todo lo que ya fue dado por el Eterno. Como hemos dicho antes, la base de toda revelación divina escrita está en los primeros 4 libros de Moisés, que son el fundamento, junto con el toque final del fundamento, que es el libro de Devarim, que este libro contiene 200 de los 613 mandamientos. Vamos a aclarar algo importante. Entonces, ¿qué quiere decir Yeshua cuando habla de un mandamiento nuevo? En Juan 13:34, que escrito está: un mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros, como yo los he amado, así también se amen los unos a los otros. Yeshua no añade otro mandamiento para que se contara como uno más y fueran 614 mandamientos. Como ya fue dicho, amarás a tu prójimo como a ti mismo, sino habla de un mandamiento renovado. Uno de los mandamientos es renovado para que sea como nuevo. Lo nuevo que es introducido por el Mesías es la aplicación del mandamiento como yo los he amado. Él está dando nueva vida a un mandamiento antiguo y está dando la aplicación perfecta a este mandamiento de una nueva manera. El mismo principio se encuentra en 1 de Juan, capítulo 2, versos 7 y 8. Hermanos, no les escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra Torá,
que habéis tenido desde el principio. Sin embargo, les escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. No se trata de una nueva Torá o un nuevo mandamiento, sino el que los hijos de Israel han tenido desde el Sinaí y que todos han oído desde el principio, desde el libro de Bereshit, desde Génesis. Cuando Shaul habla de una revelación que no había sido dada en tiempos pasados, no significa que esa verdad no se pueda encontrar en la Torá, sino que otros no lo habían visto con claridad. Esta verdad eterna se encuentra en la Torá de Moisés, pero no había sido revelada antes a los profetas con la misma claridad como ahora, como está escrito en Efesios 3, 4 al 6. En vista de lo cual, leyendo, podrás comprender mi discernimiento del proyecto secreto del Mesías, que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, en la misma medida que ahora ha sido revelado a sus santos emisarios y profetas por el Espíritu. A saber, que los gentiles convertidos por medio del Mesías son coherederos con los judíos y miembros del mismo cuerpo del Israel celestial, participando igualmente de la promesa, porque ahora se encuentran en el Mesías Yeshua, mediante la recepción de las buenas nuevas. Biblia revisada. En Colosenses 1, 26, 27 está escrito: el misterio que ha estado oculto desde los siglos y generaciones pasadas, pero que ahora ha sido manifestado a través de sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer cuáles son las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles convertidos por medio del Mesías, que es el Mesías en vosotros, la esperanza de gloria. Ahora, en base de estos dos textos, se pueden encontrar estos textos en otros lugares, como está escrito en Génesis 12, 2 y 3. Haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan, y al que te maldiga, maldeciré. Y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Como lo hemos dicho antes, la palabra benditas también significa injertadas. La Torá, un ejemplo para entenderlo un poquito mejor, la Torá se puede comparar a una habitación oscura que contiene varios muebles y que no es posible ver lo que hay en esa habitación hasta que alguien encienda la luz. Y cuanta más luz haya, más detalles se verán en la habitación. La revelación se asemeja a la luz. O sea, las cosas estaban allí todo el tiempo, pero no se vieron sin que hubiera una revelación. Lo mismo sucede con una película de cámara antigua. Antes de ser revelada,
no se ven las fotos que estaban allí todo el tiempo desde que fueron tomadas. De la misma manera es con todo el consejo del Eterno. Está escondido en la Torá de Moisés y las revelaciones posteriores solo han sacado a la luz lo que ya fue depositado allí. Estas revelaciones solo pueden ser dadas por el Espíritu del Eterno. Así que la Torá de Moisés o Moshe tienen el nivel de mayor autoridad de las escrituras inspiradas. Yeshua no vino a cambiar o añadir algo de lo que Moisés escribió. Y ya vimos que Moisés no habló estas palabras sacándolas de su propia mente, sino todo lo que dice está bien fundamentado en la revelación que el Eterno ya había dado a los hijos de Israel. Sus palabras no cambiaron nada de lo que fue dado por el Eterno mediante Moisés. Yeshua no vino para abrogar, sino dar el verdadero significado y la explicación final a lo que su Padre Celestial tenía en su corazón al entregarnos los mandamientos mediante Moisés, como está escrito en el libro de Mateo capítulo 5, 17 al 19. No piensen que he venido para abolir la Torá de Moisés o los profetas. No he venido para abolir, sino para cumplir. Porque en verdad les digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, no se perderá ni la letra más pequeña, ni una tilde de la Torá hasta que todo se cumpla. Cualquiera, pues, que anule uno solo de estos mandamientos, aún de los más pequeños, y así lo enseña a otros, será llamado muy pequeño en el reino de los cielos. Pero cualquiera que los guarde y los enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos. Cuando Yeshua fue confrontado por Hasatán en persona, no le contestó con palabras propias, sino con las palabras de la Torá, y específicamente las palabras de Devarim, de Deuteronomio. Pueden ver en Mateo 4 del 1 al 11. Si Yeshua, como Mesías, tenía más autoridad que las palabras transmitidas por Moisés, ¿por qué no le dijo a Satán, vete Satán, porque yo te lo digo? ¿Por qué nuestro Adón, que es mayor que Moisés, no usó sus propias palabras, sino las de Moisés al enfrentarse con el adversario? Esto nos enseña, amados hermanos, que la Torá en ningún momento fue desacreditada, descalificada o puesta en un nivel de autoridad inferior a la revelación posterior de las Escrituras por nuestro Señor y Salvador Yeshua. Si el mismo Yeshua HaMashiach contestó a Satán con Deuteronomio y venció sobre él, nosotros podemos hacer lo mismo. Así que el que pone el título, entre comillas, el Nuevo Testamento, como superior a las palabras de la Torá dadas por Moisés, o considera que tiene el Nuevo Testamento, entre comillas, este título que se le dio, que tiene mayor autoridad que la Torá, o
el llamado Pentateuco. Lo que está haciendo es, al anular la Torá, un ejemplo dice que está poniendo el techo como fundamento. Y de esa manera, al anular la Torá y solamente basarse en el llamado Nuevo Testamento, crea un desorden mental y una confusión teológica. En Deuteronomio 1:6 dice: Hashem, nuestro Elohim, nos habló en Horeb diciendo: bastante habéis permanecido en este monte. Lo primero que Moisés menciona al tener la oportunidad para hablar proféticamente a todo el pueblo antes de su muerte es el nombre sagrado. Moisés estaba enamorado de Hashem y es lo primero que sale de su boca en este momento tan crucial en la historia de Israel. Es la primera palabra y la última palabra del libro de Devarim es la palabra de Israel. Esto nos enseña que todo empieza con Hashem y termina con Israel. Y si tú has empezado tu vida espiritual con el Eterno, nunca va a llegar esa relación espiritual, nunca va a llegar a su perfección si no te unes a Israel. Porque Israel es el gran final de todo el consejo de Hashem. El que no sale de Babilonia y de Roma o de cualquier religiosidad para ir a Jerusalén, nunca llegará a la perfección de su fe. Si has nacido de nuevo en el espíritu del Mesías, no perteneces a ninguna religión, sino que perteneces al Israel celestial. Así que, amado hermano, hermana, sal de Babilonia, esa Babilonia que se encuentra en Roma, y vuelve a casa. Porque en esas raíces paganas que hay en el cristianismo, allí no hay futuro. Sal de allí ya, cuanto antes, para que no participes de sus plagas. En este texto encontramos 4 pilares fundamentales. Estamos en el texto 6 de Deuteronomio 1:6. Encontramos el primer pilar, que es Hashem. El segundo, que es el pueblo de Israel, expresado en las palabras nuestro Dios. El tercer pilar es la Torah, expresado en las palabras nos habló. Y el cuarto pilar es la tierra prometida, expresado en las palabras bastante habéis permanecido en este monte. Vuélvanse, partan, vayan. He puesto la tierra delante de ustedes. Capítulo 1, versos 6 al 8. Ahora, si se quiere eliminar alguno de estos 4 pilares, se cae el plan del Eterno. Por ejemplo, Hashem no puede cumplir sus planes sin el pueblo de Israel, sin establecer la Torah para el mundo y sin entregar la tierra de Canaán o Canaán a Israel. Entonces, otro punto, no se puede eliminar ninguno de estos 4 pilares. El pueblo de Israel no puede existir sin Hashem, sin la Torá y sin la tierra prometida. Otro punto, la Torá no puede existir sin Hashem, sin Israel y sin la tierra prometida. Y el cuarto, la tierra de Israel no puede florecer sin Hashem,
sin el pueblo escogido y sin la Torá. Sobre estos 4 pilares se fundamenta todo el consejo del Eterno para toda la historia. El Todopoderoso tiene su plan y lo cumplirá, como está escrito en Isaías 14:24. Ha jurado Hashem de los ejércitos diciendo: ciertamente, tal como lo había pensado, así ha sucedido. Tal como lo había planeado, así se cumplirá. En Isaías capítulo 46, verso 11, segunda parte, está escrito: en verdad he hablado, ciertamente haré que suceda. Lo he planeado, así lo haré. Yeshua HaMashiach es la expresión de estos 4 pilares. Él es la manifestación plena que Hashem puede dar de sí mismo a través de un hombre en el mundo creado, como está escrito en Colosenses 1:15 y 19. Él es la imagen del Dios invisible, dice la primera parte, porque agradó al Padre que en él habitara toda la plenitud. En Hebreos 1:3, la primera parte, está escrito: Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza. Yeshua HaMashiach es también la encarnación del pueblo de Israel, como está escrito en Éxodo 4:22. Entonces dirás a Faraón: así dice Hashem, Israel es mi hijo, mi primogénito. En Oseas 11:1 está escrito: cuando Israel era niño, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. En Mateo 2:14-15 está escrito: y él, levantándose, tomó de noche al niño y a su madre y se trasladó a Egipto, y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliera lo que el Señor habló por medio del profeta diciendo: de Egipto llamé a mi hijo. Yeshua es también la Torá viviente, como está escrito en Juan 1:14. Juan 1:1 y 14. En el principio existía la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. Y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Aleluya. En primera de Juan 1:1 y 2 está escrito: lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y lo que han palpado nuestras manos acerca de la palabra de vida. Pues la vida fue manifestada y nosotros la hemos visto y damos testimonio y les anunciamos la vida eterna, la cual estaba en el Padre y se nos manifestó. Yeshua está unido con la tierra de Israel de varias maneras. El hombre fue formado del polvo de la tierra de Israel. Por lo tanto, todos los descendientes de Adán y Javá están sacados físicamente de esta tierra. Aleluya. De este modo, el cuerpo de Yeshua, como hijo de Adán, está conectado con el suelo de Israel. En segundo lugar, Yeshua
nunca salió de la tierra de Israel durante los 3 años y medio de su ministerio. La región de Tiro pertenece a la tierra de Israel. Como dice en Mateo 5:21, en Josué 19, 28 y 29. Y en tercer lugar, Yeshua volverá a la tierra de Israel para gobernar desde allí sobre el resto del mundo. Deuteronomio 1:10. Hashem, vuestro Elohim, los ha multiplicado. Y he aquí que hoy sois como las estrellas del cielo en multitud. Biblia revisada. Entonces se cumplió la promesa a Abraham en Génesis 15:5, que el polvo representa los hijos naturales, los físicos de Abraham, y las estrellas representan sus hijos celestiales. Amén. Capítulo 1, verso 11. Que Hashem, el Elohim de vuestros padres, los multiplique 1000 veces más de lo que son y los bendiga, tal como lo ha prometido. En este momento de Deuteronomio, había unos 600,000 varones de guerra, lo cual corresponde a una población de más de 2 millones. 1000 veces más. Serían más de 2,000 millones. Es decir, más que la cuarta parte de la población actual mundial. Entonces, ¿cuándo se va a cumplir esta profecía? Que las estrellas, hijos celestiales de Abraham, sean tantos. Amados hermanos, ya se está cumpliendo. Ahora es el tiempo del cumplimiento. No somos una minoría, somos el principio de la mayoría. Aleluya. Les voy a dar unos textos que los anoten y ustedes los estudien. Que estos textos pueden ser entendidos de manera que la mayoría de la población mundial será salva y entrará en Israel como estrellas, como hijos de Abraham. ¿Listos para anotar? Éxodo 1:9. Isaías 9:3. Isaías 45:22. Isaías 49:6. Isaías 52:10. Isaías 53:11. Isaías 60:22. Salmo 22, 25 y 29. Salmo 35:18. Salmo 43, 9 y 10. Salmo 98, 1 al 3. Juan 12:24. Juan 15:5, 8 y 16. Gálatas 4:27. Apocalipsis, Revelación 7:9. Con esto terminamos la primera aliyá. Vamos a entrar a la segunda aliyá, capítulo 1, de los versos 12 al 21. Segunda aliyá, capítulo 1, versos 12 al 21 del libro de Devarim, Deuteronomio. ¿Cómo puedo yo solo soportar sus molestias y sus cargas
y sus contiendas? Tomen ustedes Anashim, hombres, Ajamim, sabios, y Debomim, entendidos, y conocedores de sus tribus, y yo haré a esos Anashim, hombres, cabezas. Y ustedes me respondieron y dijeron: buena cosa es la que has hablado para hacer. Y yo tomé Rosh, cabeza, líder de sus tribus, Anashim, hombres, Ajamim, sabios, y los puse como Rosh, cabeza, líder sobre ustedes, capitanes de miles, y capitanes de cientos, y capitanes de 50, y capitanes de cada 10, y oficiales para sus tribus. Y yo ordené a tus mishpat, a tus jueces, en ese tiempo, a ellos diciendo: escuchen entre sus hermanos y juzguen justamente entre todo ish, hombre, y entre su hermano, y entre su ger, extranjero. No hará reconocimiento de rostro en el juicio. Al pequeño como al grande escucharás. No temerás el rostro de ningún ish, hombre, porque el mishpat, el juicio de Elohim es, y la causa que es dura para ti, tú la traerás y yo la escucharé. Verso 18. Y yo ordené en ese tiempo a ustedes todas las cosas que debían hacer. Cuando nosotros partimos de Horeb y fuimos por todo el desierto grande y temible que ustedes vieron, por el camino de las montañas de los Emorí, como ordenó Yud-Hei Vav-Hei, nuestro Elohim, a nosotros, y nosotros llegamos hasta Kadesh Barnea, que significa apartado, desierto de errantes. Y yo les dije a ustedes: ustedes han venido hasta la montaña de los Emori, cual Yud-Hei Vav-Hei, nuestro Elohim, nos está dando. Verso 21. He aquí, ha puesto Yud-Hei Vav-Hei Elohim delante de ustedes la Eretz, la tierra. Suban y tomen posesión, como ha dicho Yud-Hei Vav-Hei Elohei de sus padres. No tengan temor y no se desanimen. Así es, amén. Verso 13, lo repito: escoged de entre vuestras tribus hombres sabios, entendidos y conocidos entre sus tribus, y yo los nombraré como vuestros jefes. Moisés exige 4 requisitos para poder ser juez, y los 4 son que tiene que ser un hombre, que en hebreo hombre es ish. La halajá judía no permite que una mujer actúe como juez. Débora fue una excepción por no haber hombres. Jueces 5:7. Otro requisito. El primero fue hombres. El segundo requisito, sabios, que sean jajam, sabios. La sabiduría está relacionada con la palabra agam, una acumulación de aguas, que es la capacidad intelectual, una acumulación de aguas, para captar, entender y retener verdades y entender la naturaleza y el propósito de cada cosa.
En este caso, hombres sabios se refiere a personas conocedoras de la Torá, con sabiduría, Jochma. Jochma, sabiduría, es conocimiento acumulado. El tercer requisito es que tiene que ser entendido. De la palabra hebrea bein, que significa entre. El entendimiento es la capacidad de discernir y separar una idea y otra y sacar nuevas conclusiones. En este caso, tienen que saber sacar conclusiones correctas de los hechos que están delante de ellos. Binah significa entendimiento. Es conocimiento teorético. El cuarto requisito tiene que ser conocido. En hebreo es yadá, por su tribu. El concepto hebreo de conocer tiene más que ver con una relación y experiencia que con acumulación de pensamientos. El conocimiento se obtiene por medio de un acto de preocupación, dedicación, simpatía o afecto por alguien. Da'at en hebreo significa en español conocimiento. Es conocimiento práctico. Aquí vemos cómo los jueces fueron escogidos por el pueblo y luego instalados por el liderazgo. Este es el proceso correcto a la hora de instalar un liderazgo. El pueblo ve y sabe por experiencia quiénes están capacitados para ser líderes. Los líderes principales dan luego su aprobación a la elección del pueblo, como también lo vemos en el libro de los Hechos, capítulo 6, del 1 al 7. Por aquellos días, al multiplicarse el número de los discípulos, surgió una queja de parte de los judíos helenistas en contra de los judíos nativos, porque sus viudas eran desatendidas en la distribución diaria de dinero. Entonces, los 12 convocaron a la congregación de los discípulos y dijeron: no es conveniente que nosotros descuidemos la palabra de Dios para servir en las mesas. Por lo tanto, hermanos, escojan de entre vosotros 7 hombres de buena reputación, llenos del espíritu y de sabiduría, a quienes podamos encargar esta tarea. Y nosotros nos entregaremos a la oración y al ministerio de la palabra. Lo propuesto tuvo la aprobación de toda la congregación y escogieron a Esteban, un hombre lleno de fe y del espíritu de santidad, y a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, un prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los emisarios y después de orar pusieron sus manos sobre ellos y la palabra de Dios crecía y el número de los discípulos se multiplicaba en gran manera en Jerusalén, y muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. En esta ocasión había una necesidad similar a lo que hubo en el desierto. Los mismos requisitos son listados para los que iban a trabajar con la distribución económica entre los pobres de la comunidad. Un hombre, Ish,
una buena reputación, yadá, lleno del espíritu, lo que produce entendimiento y capacidad creativa, bein, lleno de sabiduría, jajam. El suegro de Moisés, Yitro, propuso otras 4 cualidades, de acuerdo a Éxodo 18:21, donde está escrito: además, escogerás de entre todo el pueblo, número 1, hombres capaces, número 2, temerosos de Dios, número 3, hombres veraces, número 4, que aborrezcan las ganancias deshonestas, y los pondrás sobre el pueblo como jefes de 1000, de 100, de 50 y de 10. Versículo o verso 15. Entonces tomé a los principales de vuestras tribus, hombres sabios y conocidos, y los nombré como dirigentes vuestros, jefes de 1000, de 100, de 50 y de 10, y oficiales para sus tribus. La palabra hebrea que ha sido traducida como nombre es Natán, que significa dar. Esto nos enseña que los jueces son dados como regalos al pueblo. El liderazgo es un regalo del cielo al pueblo. El texto omite la palabra entendidos, bein, y esto nos enseña que los jueces que fueron escogidos tenían deficiencias para pensar por sí mismos y discernir entre una idea y otra. Y a pesar de que no tenían las 4 cualidades mencionadas, fueron aceptados, porque no había hombres totalmente capaces entre el pueblo para esa tarea. Texto número 16, capítulo 1, 16. Y en aquella ocasión mandé a vuestros jefes diciendo: sed oyentes entre vuestros hermanos y juzguen justamente entre un hombre y su hermano o el forastero que está con él. Lo primero que tiene que hacer un juez es oír. El verbo oír, que en hebreo es shamoa, está conjugado de forma makor, lo cual significa una acción continua, parecido al gerundio español oyendo. Para que un juez pueda evaluar una situación correctamente, tiene que oír, percibir, discernir y entender todo el tiempo que dure el juicio. La segunda cosa que tiene que hacer es juzgar justamente, es decir, según la verdad y la justicia de la Torá. Si un juez se presta a la mentira y la perversión de la justicia, no está cumpliendo su función y profana el nombre del juez celestial. La tercera cosa que un juez tiene que hacer es oír todas las versiones que se presentan. Si un juez dicta sentencia sin haber oído la versión del acusado, pervierte la justicia, como está escrito en Juan 7:51. ¿Acaso juzga nuestra Torá a un hombre a menos que le oiga primero y sepa lo que hace? Deuteronomio 1:17. No mostraréis parcialidad en el juicio. Lo mismo oirás al pequeño que al grande. No tendréis temor del hombre, porque el juicio es de Dios. Y el caso que sea muy difícil para vosotros, me lo traeráis a mí
y yo lo oiré. Cuarta cosa que tiene que hacer un juez es no ser parcial. O sea, no hacer diferencia entre personas. No tener simpatía por uno u otro, ni tener en cuenta el estatus social de los litigantes, sino saber que un juicio justo no viene de los hombres sino de Dios, y Él respalda a un juez que actúa con justicia. Cada persona mayor de edad es igual ante la ley. Un juez que teme a los hombres a la hora de dictar sentencia no es apto para su cargo. En Proverbios 17:15 está escrito: el que justifica al impío y el que condena al justo, ambos son igualmente abominación a Hashem. En 2 de Crónicas 19, 5 al 7 está escrito: puso jueces en el país de todas las ciudades fortificadas de Yehudá, ciudad por ciudad, y dijo a los jueces: miren lo que hacen, pues no juzgan en lugar de los hombres, sino en lugar de Hashem, que está con ustedes cuando hacen justicia. Ahora pues, que el temor de Hashem esté sobre ustedes. Tengan cuidado en lo que hacen, porque con Hashem, nuestro Elohim, no hay injusticia, ni acepción de personas, ni soborno. En Deuteronomio 16, 19, 20 está escrito: no torcerás la justicia, no harás acepción de personas, no tomarás soborno, porque el soborno ciega los ojos del sabio y pervierte las palabras del justo. La justicia buscarás para que vivas y poseas la tierra que Hashem, tu Dios, te da. Hay 5 maneras de pervertir la justicia. Escuchar a uno de los litigantes antes de que el otro llegue, lo cual es favoritismo. La segunda, escuchar parcialmente a favor de uno de los litigantes. La tercera, acomodar la sentencia a favor de uno u otro de acuerdo a su estatus. La cuarta, no dar suficiente tiempo a un caso o tratarlo con poco cuidado. Y la quinta, dictar una sentencia por falta de conocimiento de la Torá o la halajá, que son las leyes prácticas. Capítulo 1:8 dice, del 8 y 21, miren, he puesto la tierra delante de ustedes, entren y tomen posesión de la tierra que Hashem juró dar a vuestros padres, Abraham, Isaac y Jacob, a ellos y a su descendencia después de ellos. Mira, Hashem tu Elohim ha puesto la tierra delante de ti. Sube, toma posesión de ella, como Hashem, el Elohim de tus padres, lo ha dicho. No temas ni te acobardes. La palabra hebrea ha sido traducida como puesto, apuesto, es Natán, que significa dar. La fe habla de las cosas que no son como si fuesen. Hashem ya había dado la tierra a los hijos de Israel, pero hacía falta una respuesta a este hecho espiritual por parte de ellos. El camino, amados hermanos, a los milagros casi siempre tiene una participación de un esfuerzo humano. Hashem da una promesa y el hombre tiene que pagar un precio para ver esa promesa cumplida. La gran mayoría de las promesas de Hashem necesitan la participación humana
para su cumplimiento. Amén y amén. Con esto terminamos la primera y segunda aliyá de esta paracha de Devarim. Devarim significa palabras. Oremos. Padre amado, le damos gracias en esta hora por darnos la fuerza y darnos el aliento de vida para poder transmitir su palabra y para poderla escuchar de parte de usted y que venga y nos alimente y nos fortalezca y que demos, Padre, el fruto que espera de nosotros. Bendito es usted, Adonai, soberano Rey del universo, que nos ha bendecido con su bendición perfecta, con su Torá, una Torá de bendición y de amor. Bendito es usted, Adonai, soberano Rey del universo, que nos instruye con su Torá. Beshem Yeshua HaMashiach, Rey de Israel. Amén y amén. Toda Rabá. Muchas gracias, Padre. Amén. Shalom, shalom para ustedes, amada familia. Aquí estaremos pronto con la ayuda del Eterno. Les mandamos un fuerte abrazo, nuestras oraciones por ustedes. Que Adonai les proteja y les guarde. Shalom, hasta la próxima. Un enorme abrazo. Shalom.